Buenos días tengan todos. Mi nombre es Sonia Edith García Ordóñez. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en educación en la asignatura Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico, dirigido por la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Y me siento a gusto de poderles presentar el siguiente video, en donde destacaré los aspectos más importantes de las lecturas que se abordaron en estas sesiones y la importancia de los constructos en una investigación científica, así como la intervención de la teoría científica y de la implementación del marco teórico. Primeramente, empezaré hablando sobre la lectura titulada Constructos, Variables y Definiciones, la cual nos muestra que para llevar a cabo una investigación, los científicos operan en distintos niveles. Por una parte encontramos la teoría hipótesis, constructo y observación, lo cual se logra dar cuando formulan enunciados relacionales y utilizan conceptos o constructos como suelen ser llamados. Además, operan en el nivel de observación, en donde lo que hacen es reunir datos para probar sus hipótesis. Para ello, es necesario diferenciar el término concepto de constructo. Ambos en ocasiones suelen ser casi parecidos, pero no lo son, ya que tienen importantes diferencias. Al hablar, por ejemplo, de concepto, nos referimos sobre todo a una abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares, es decir, una representación mental de un objeto, hecho, cualidad o situación. Por su parte, el término constructo es un concepto que tiene un significado adoptado para un propósito científico especial, ya sea de forma deliberada o consciente. Ejemplo de ellos podría ser la inteligencia, la personalidad o la creatividad, entre otros más. Otro término que los científicos suelen relacionar con los constructos son las variables, las cuales son una propiedad que asume valores y por lo general se le asignan números. En ocasiones, a primera instancia se refieren a cosas que son susceptibles de ser modificadas, o sea, de variar. Existen diversos tipos de variables, como son las variables dicotómicas o binarias y las variables politomias, y ambas se denominan variables cualitativas. Es importante además hacer otra distinción entre los tipos de definiciones de constructos y variables. Se puede definir a los constructos de dos formas generales, ya sea definir una palabra con el uso de otras palabras, es decir, definir, por ejemplo, inteligencia como un intelecto operante. Y por otra parte, se puede definir una palabra por las acciones o comportamientos que expresa o implica. Es decir, definir inteligencia especificando qué comportamientos de los niños son inteligentes y cuáles son no inteligentes. A esta clase de definición se le llama observacional o conductual. Por su parte, la definición constitutiva define un constructo usando otros constructos, mientras que la definición operacional asigna significado a un constructo o variable al especificar las actividades u operaciones necesarias para medirlo y evaluar la medición en dicha definición. Existen generalmente dos clases. Una son las medidas y otra las experimentales. Es importante resaltar la importancia de las definiciones operacionales, ya que son en pocas palabras instrucciones en sí. Ahora bien, si dejamos de lado los fundamentos de las definiciones para regresar a las variables, podríamos clasificarlas de diversas formas, ya que existen tres tipos de variables. Uno serían las variables independientes y dependientes. Una variable independiente es la causa supuesta de la variable dependiente.
el efecto supuesto, siendo así el antecedente, mientras que la variable dependiente es el consecuente. Ahora bien, el tipo 2 de variables son las variables activas y atributo. Por un lado, se encuentran las variables manipuladas, que se llaman también activas, mientras que las variables medidas se denominarán variables atributo. Las variables activas son aquellas en las que existe manipulación por parte del investigador. El tercer tipo de variables que encontramos también son las variables continuas y categóricas. Por su parte, podemos observar que una variable continua es capaz de asumir un conjunto ordenado de valores dentro de cierto rango. Ahora bien, las variables categóricas pertenecen a una clase de mediciones llamadas nominales. En cuanto a los constructos observables y las variables latentes se refiere, cabe mencionar que existe una diferencia fundamental entre constructos y variables observadas, ya que es imposible afirmar que los constructos no son observables y que las variables cuando se definen operacionalmente son observables. Algunos ejemplos de las variables latentes son la creatividad, la clase social, la satisfacción laboral, la preferencia religiosa, entre otras. Por otro lado, la variable interviniente en ocasiones induce a confusión y que da cuenta también de procesos psicológicos no observables que explican el comportamiento, por ejemplo, en la cabeza, en donde no se puede ver, oír o tocar. En pocas palabras, el término variable latente puede utilizarse con fenómenos psicológicos, sociológicos y de otro tipo, ya que es una expresión más general y aplicable que la variable interviniente. Ahora bien, en la segunda lectura nos hablaba acerca de la teoría, su estructura e importancia en la investigación. Y en ella podemos ver que el método en la investigación científica abarca dos niveles. Por un lado, se encuentra el método de la ciencia en su aspecto estratégico y en su aspecto táctico, en el cual se pueden identificar una serie ordenada de operaciones. Por su parte, el segundo nivel sería de tipo heurístico, donde el método es sobre todo un proyecto histórico mejorable, corregible, no terminado, el cual no suplanta ni la creatividad ni la originalidad que puede caracterizar la investigación en sí. Por ello, podríamos concretar en que el método no es ni infalible ni autosuficiente en la producción válida y verificable de conocimientos. Y para marcar las diferencias y clasificar a las ciencias, podríamos decir que se encuentran, por una parte, la ciencia formal y la factual. La ciencia formal puede ser lógica y matemática. Por su parte, la ciencia factual se divide en natural, de donde se destaca la física, química, biología, psicología individual. Y por otro lado, encontramos también la natural, pero con la psicología social, la sociología, economía, ciencia política, historia material, historia de las ideas. Todas ellas buscan una reconstrucción conceptual de los acontecimientos, posibilitando su comprensión y su control tecnológico. Pero para alcanzar esto, nos encontramos con distintos problemas que podríamos clasificarlos en dos tipos: los problemas origen y los problemas destino. Por ejemplo, los problemas origen es de este se deriva el predominante empírico y el predominante teórico. En cambio, en el problema destino,
es en donde se da una solución, una reformulación o el olvido, en su caso, ¿verdad? Ahora bien, dentro del concepto de teoría se encuentran dos niveles. La teoría como sistema estático y como un sistema dinámico. Por su parte, la teoría en el sistema estático está presente como mínimo en dos momentos definidos de la investigación, y dicha actividad investigativa científica se caracteriza más por teorizar que por recoger y ordenar datos. Si quisiéramos, por ejemplo, definir a la teoría, diríamos que es un sistema de enunciados que establecen relaciones entre conceptos de una misma disciplina o disciplinas afines, los cuales pueden diferir según niveles de verificación, generalidad, profundidad e ir evolucionando en complejidad hasta volverse un modelo de trabajo para los científicos, como lo es un paradigma. Es por ello que el trabajo del científico radica sobre todo en construir teorías y a través de la investigación deben sistematizarlas y enriquecerlas, ya que el progreso de la ciencia radica precisamente en estos aspectos. De hecho, la teorización posibilita que la investigación sea impulsada y considerada realmente relevante. Pero para ello es necesario que la teoría busque a sí misma orientar la investigación y ofrezca un mapa o representación, que sería un modelo, de un sector de la realidad, ya que sin datos de apoyo puede ser poco seria, arriesgada y un tanto falsa, inmadura, mas no estéril. Eso sí hay que rescatarlo. Y para que la construcción de conocimientos logre darse, debe existir una triple relación de conceptos claves, como son teoría, modelo y sistema, en donde, por ejemplo, la teoría es alimentada por el modelo y aquella mediada por este en su referencia a la realidad, que sería el sistema objetivo. Es importante reconocer que no se constituirá una teoría científica perfecta, total, que explique todo y que no tenga fisuras, ya que si alguna lo pretende, puede ganarse un espacio en el nivel de los dogmas y allí se momificaría. Ahora bien, la teoría científica, la sistematicidad o unidad, tiene dos niveles. La unidad formal, que es la sintáctica, es en donde existen las relaciones lógicas entre los enunciados de una teoría, de modo que ninguna fórmula queda aislada. Y la unidad material, que es la semántica, esta implica que los componentes de una teoría tienen una referencia común. ¿Vale? Bueno, de esta forma podemos apreciar que existen muchas condiciones para denominar a un sistema de enunciados como teoría científica. Por su parte, la deducibilidad consiste fundamentalmente en la posibilidad de construir enunciados de diferente nivel de extensión, aplicando las reglas de inferencia deductivas, las cuales propician una teoría formal. Sin embargo, en la ciencia fáctica, esta formalización total es imposible y por ello se busca una convalidación de los enunciados que han servido como punto de partida. Por otro lado, la invención como proceso constructivo es muy importante, ya que podemos crear nuevos procesos para producir un producto, pero para ello es necesario usar diferentes procesos y diferentes formas de manejar información que tengan como resultado un producto único. De esta manera,
La capacidad inventiva no reside solamente en la introducción o construcción de conceptos opuestos o contradictorios con los vigentes, sino también en concebir formas, técnicas y tácticas de contrastación. Es por ello que, por ejemplo, Campbell y Stanley mencionan que la invención es un proceso complejo, psicológico, sociocultural, y que por ello se requiere que la inclusión de los conocimientos tenga un control lógico, no en cuanto al inventar, sino en cuanto a tales conocimientos sean válidos, objetivables, comunicables y sometibles a prueba. Pues de esta manera la imaginación y el rigor no entran en contradicción, sino en relación de complementariedad. Ahora bien, en la tercera lectura nos habla acerca de las teorías y modelos de la explicación científica y sus implicaciones para la enseñanza de las ciencias. Acá podemos decir que la explicación científica es uno de los principales retos que se han presentado hoy en día y ante ello se han dado distintas posiciones de la epistemología, ya que ésta se enfoca principalmente en estudiar los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es importante saber que gran parte de la comunidad científica y educativa concibe al conocimiento como una parte fundamental para lograr accesar al mundo y otorgarle sentido, explicarlo de forma correcta y así poder tener la comprensión de algunas vicisitudes del mundo gradual. El problema es que la explicación científica es difícil de llevarse a cabo, puesto que muchos científicos tienen distintas concepciones de lo que es la explicación, entendiendo así que la explicación no solo explica, sino que además predice, tal como menciona Klimovsky, y de esta manera el enunciado logra ser válido y además incrementa el valor al estar fundado en datos y leyes. Es importante aceptar que efectivamente las teorías científicas son explicativas, mas no descriptivas, ¿sí? Ya que dicho término implica cuestiones que no pueden cumplirse al pie de la letra. Sabemos también que el conocimiento científico es una construcción humana que tiene por objetivo comprender, explicar y actuar sobre la realidad. Por ello, está constituido por conceptos, juicios y raciocinios. Por ello es vital que dichas ideas se combinen de manera lógica y se estructuren en proposiciones formando teorías. El detalle aquí reside en la coexistencia de las teorías, porque hay teorías rivales y por ello es primordial la actividad comparativa y de selección, ya que se deben saber distinguir aquellas teorías que tengan un alcance amplio y demostrable en la resolución de los problemas, de aquellas que no tengan esa propiedad. Aunado a ello, es importante tomar en cuenta el papel que juega la persona, quien debe resolverlo y la adecuación que le dé según sus necesidades y según su contexto, porque pues esto también debe de tomarse en cuenta, ¿no? Existen también diversos tipos de modelos, como son los visuales, los conceptuales o analógicos. Aquí lo rescatable sería el hecho de que sirvan de representación de los fenómenos estudiados, integrados en teorías con capacidad para resolver problemas en el trabajo científico, que es finalmente lo que nos interesa. Ahora bien, en lo que a la enseñanza de las ciencias concierne, tanto las explicaciones, teorías y modelos tienen consecuencias directas para la enseñanza de las ciencias. De esta forma, podríamos concluir mencionando que el aprendizaje significativo es un complejo proceso
resultado de la interacción de procesos claves que conducen a la construcción de relaciones conceptuales, en donde el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustándola y reconstruyéndola. Bueno, otra de las lecturas era la lectura que se titulaba Fundamento teórico de las bases epistemológicas de la pedagogía, análisis crítico, que tiene pues también todo está encauzado, ¿verdad? Todo está englobado. Primeramente tenemos que mencionar que la finalidad al retomar este tema es el de abordar el estudio epistemológico del saber pedagógico. Y para ello es necesario definir que la pedagogía es una ciencia autónoma e independiente, la cual cuenta con un estatuto epistemológico propio que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Ahora bien, si queremos saber qué es la epistemología, que pues desconocemos en ocasiones, podría decir que la epistemología significa la teoría de la ciencia y orienta su accionar al estudio y análisis del conocimiento que produce la ciencia. Además, cuando se ocupa de problemas estructurales comunes a las diferentes ciencias, llámense sociales o naturales, es una epistemología general. Y cuando nos referimos a un estudio sobre una ciencia particular más o menos constituida, se habla de la epistemología regional. Entonces podemos decir que en el análisis epistemológico, para la pedagogía, lo que cuenta en la enseñanza no es el resultado, sino el proceso. Es por ello que es necesaria una epistemología abierta al proceso del descubrimiento y construcción de los conceptos. Abarca un autor también, un científico, por su parte define que la epistemología pedagógica establece 4 momentos por los que ha recorrido la pedagogía a lo largo de la humanidad: el prelógico, filosófico, científico y lingüístico. Por su parte, Nassif reconoce la evolución de la pedagogía como ciencia e identifica 3 etapas: la precientífica, científico-natural y científico-espiritual. Por otra parte, la pedagogía diagnóstica aparece cuando el pensar científico toma en consideración al hombre como objeto de la propia investigación. Otro de los científicos, Corredor, considera que la epistemología pedagógica tiene como objeto propio de estudio no a la educación, sino a la teoría, y ofrece respuestas a los problemas educativos planteados por las situaciones históricas y requiere la presencia simultánea de los 4 momentos sucedidos a lo largo de la historia de la humanidad. Esos 4 momentos son el momento prelógico, el momento filosófico, el momento científico y el momento lingüístico, como ya lo había mencionado anteriormente con Abarca, ¿verdad? Bueno, desde aquí se asume a la pedagogía como un saber específico, en donde el saber es una forma de entender el conocimiento, donde se explican las condiciones de la conformación histórica de la pedagogía que la hacen asequible en mayor o menor grado al análisis epistemológico. La pedagogía, además, designa el estudio y la regularización del proceso de la educación, es decir, el afán por captar su esencia y su dirección. También se ha constituido como ciencia autónoma e independiente y con un estatuto epistemológico que le da validez científica, lo cual es muy importante, pero que continúa en construcción, pues nada está acabado y por tanto debe responder a las demandas, exigencias y cambios constantes que demanda la educación actual. Hay que mencionar también
que varios autores coinciden en que la pedagogía se debe entender como el eje central que direcciona el accionar de las ciencias de la educación, pues esta constituye su columna vertebral. En la lectura venían varias aportaciones de diversos científicos, como era Nelson Campos Villalobos, también teníamos a Zuluaga y Flores, pero estaba también Bernal, Pérez, Lie y Torres. Pero en realidad, algunos autores clásicos, hasta los contemporáneos, determinan que la pedagogía es una ciencia autónoma e independiente, al contar con un estatuto epistemológico propio. Por tanto, el problema de la pedagogía está en la ejecución de prácticas anticientíficas de los profesionales que están al frente de la educación, sin ningún tipo de formación docente, es decir, las malas prácticas de los docentes debido a la escasa o nula formación pedagógica, lo cual se ha visto últimamente. Hay muchos profesores o maestros en primaria, en preescolar, que no cursaron en una normal superior o una normal básica, y que son ingenieros, son arquitectos, y no llevaron pues en sí la pedagogía. Entonces, aquí es en donde se da este problema, ¿verdad? Del que estamos hablando. De hecho, Campos propone parámetros respecto al estatuto epistemológico de la pedagogía, a través de los cuales se determina su validez científica. Por su parte, Hervando Guevara enfatiza que epistemológicamente son 3 las condiciones básicas que cada ciencia necesita para alcanzar cierto grado de madurez y autonomía relativa del seno de la filosofía y de las demás ciencias. Estas 3 condiciones serían, por un lado, delimitar su objeto de estudio. Por otro lado, sistematizar su cuerpo teórico. Y finalmente, definir el método o métodos de investigación a seguir. Por otra parte, Olga Sanjurjo considera que la pedagogía es una ciencia porque tiene objeto, método y sistema. De esta forma, queda claro que la pedagogía ha rebasado las 3 condiciones básicas que toda ciencia necesita para ser considerada como tal. Esto es un objeto de estudio, un cuerpo teórico sistematizado, y métodos de investigación definidos, con los que se valida una vez más la pedagogía como una ciencia. De hecho, diversos autores consideran que el objetivo de la pedagogía es la educación, la acción pedagógica, la formación, el sujeto pedagógico, la transmisión y la enseñanza. Y de acuerdo al análisis del selecto grupo de autores citados en ese texto, el objeto de la pedagogía es la educación, como mencionaba, la acción pedagógica, la formación, el sujeto pedagógico, la socialización y la enseñanza. Por tanto, la pedagogía puede atender de mejor manera a la cantidad amplia de acontecimientos educativos que se realizan en la época actual. Y pues bueno, en conclusión podríamos decir aquí que no se puede educar al hombre desvinculado de las 3 regularidades y principios generales descubiertos por la ciencia pedagógica, puesto que el ser humano es único, integral e irrepetible. Por lo tanto, es vital la pedagogía. También, si hablamos del desarrollo de la perspectiva teórica, primeramente podemos definir qué es el desarrollo de la perspectiva teórica. Y acá podemos mencionar que es un proceso y producto
Proceso del conocimiento existente y disponible vinculado al planteamiento del problema. Y un producto, o sea, un marco teórico. Ahora bien, una vez planteado el problema de estudio, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación, los siguientes pasos consisten en sustentar teóricamente el estudio, lo que llamamos nosotros desarrollo de la perspectiva teórica, que implica exponer, analizar las teorías, conceptualizaciones, investigaciones previas y antecedentes generales. Ahora bien, si queremos saber cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica, podemos decir que destacan las siguientes. Una sería la ayuda a prevenir errores de otras investigaciones. Esa sería la primer función del desarrollo de la perspectiva teórica. La segunda función sería que orienta cómo realizar el estudio. Como punto 3, amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que centre su problema y evite desviaciones del planteamiento original. El cuarto sería documentar la necesidad de realizar el estudio. El 5, el establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrá que someterse a prueba en la realidad, o ayuda a no establecerlas con razones fundamentadas, siempre y cuando estén fundamentadas. El punto 6 sería que inspira a nuevas líneas y áreas de investigación. Y por último, la última función del desarrollo de la perspectiva teórica es que provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Bueno, pues si ya sabemos cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica, podemos adentrarnos en analizar las etapas que comprende el mismo. Y aquí nos habla de 2 etapas. La primera es la revisión analítica de la literatura correspondiente. Y la segunda es la construcción ya del marco teórico que implica la adopción de una teoría. Enseguida, es necesario saber en qué consiste la revisión de la literatura. Ello implica primeramente detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales que también sean útiles para los propósitos de estudio, donde se extrae y recopila información relevante y necesaria. Toda la información que creamos relevante aquí se debe de recopilar. Aunque cabe destacar que esta revisión debe ser selectiva y los pasos que usualmente se siguen para revisar la literatura son el inicio de la revisión literaria, la obtención de la literatura y la consulta de la literatura. Bueno, además es necesario saber qué información o contenido se extrae de las referencias. Y es que a veces, en ocasiones se extrae una sola idea o varias ideas, una cifra, un resultado o múltiples comentarios. Posteriormente, al haber identificado la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una imagen de conceptos. Ahora bien, después de la elaboración del mapa de revisión, se debe empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes y la extracción de las ideas, cifras y comentarios. Estos resúmenes e información se combinarán posteriormente en el marco teórico. Ahora, es importante también saber qué nos puede revelar la revisión de la literatura. De hecho, uno de los propósitos es analizar y discernir si la teoría existente y la investigación anterior sugiere una respuesta a la pregunta de investigación que le dé dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Sin embargo, en cada caso varía la estrategia que habremos de utilizar para construir y organizar nuestro marco teórico. Uno sería la existencia de una teoría completamente desarrollada.
Otro sería la existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación. Otro punto sería la existencia de piezas o trozos de teorías, que son las generalizaciones empíricas. Otro más sería los descubrimientos interesantes, pero parciales que no se ajustan a una teoría. Y por último, la existencia de guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de la investigación. Bueno, ahora pues describiré algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. De hecho, en el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada. Y aunque nuestra investigación puede centrarse en un objetivo de evaluación o medición muy específico, es siempre recomendable revisar lo que se ha hecho antes, pues esto ayudará a concebir un estudio mejor y más completo. Enseguida tenemos que analizar qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico. Todo esto es un proceso, pues. Entonces, ahora acá, una vez extraída y recopilada la información, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. De hecho, un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación, como lo son el método del mapeo y el método por índice, que también es llamado vertebración. Además, debemos analizar cuántas referencias deben usarse para el marco teórico, pero esto es variable y depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte que estamos elaborando y el área en que nos situemos, además del presupuesto también. Finalmente, para redactar el marco teórico, implica redactar su contenido, hilando los párrafos y citando apropiadamente las referencias que tengamos. Bueno, ahora bien, ¿cómo se construye el marco teórico de la investigación? Bueno, ya dimos algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta, pero una problemática que comúnmente suele darse en los estudiantes y profesores inmersos en informes finales de investigación es la elaboración del marco teórico, en el cual la lectura resulta sumamente trabajosa. Y dice que como es trabajosa, es bastante también el tiempo que se tiene que ocupar, dando como resultado una investigación en la que los 4 componentes fundamentales mostrarán disociación. Uno sería el problema de investigación, el marco teórico, la metodología y los resultados. Dicho de manera simple y rápida, una investigación defectuosa. Ante ello, presentaré un grupo o les explicaré un grupo de estrategias que faciliten la construcción y articulación de las otras partes de la investigación con el marco teórico. Para ello se deben resolver 3 problemas en específico: el problema de la definición, el problema de distribución y el problema de selección, seguidos de un grupo de observaciones relacionados con la correcta integración del marco teórico con las restantes partes de la investigación. Por ejemplo, en el problema de la definición es un estado en el que existe una dificultad para identificar el objeto de conocimiento dentro del cual puede inscribirse el objeto de estudio que vamos a construir, y se denomina estado de ofuscación porque no encontramos nada que nos sirva. También está el estado de saturación, en el que decimos, es bastante, tengo tanto que no sé qué hacer con tanta información. Otro de los estados más peligrosos y también más frecuentes es el estado del espejismo. Y en este es el momento en que pensamos que ya lo tengo todo listo,
Pero después de la revisión de los tutores o la presentación en coloquios o predefensas, se encarga de mostrarnos que no era así. O sea, ya estábamos nosotros bien seguros de que estaba todo listo y no era así. Y por último, tenemos el estado de avance sistemático, el cual es un momento en que existe conciencia de que tengo identificadas las ideas y categorías centrales del estudio. Y a medida que avanzo, las voy enriqueciendo y perfeccionando. Pero aquí es importante aclarar que este es un estado en el que se puede pasar en algún momento al estado de espejismo e incluso de saturación. O sea, debemos de tener mucho cuidado con todos estos estados. Es vital mencionar también que el primer problema que debemos salvar para la construcción del marco teórico de una investigación es la correcta definición del objeto de estudio. Pues de no tenerlo bien definido, no podemos determinar el contenido y la estructura del mismo. Hay ocasiones en que empezamos una investigación, pero no tenemos bien delimitado nuestro objeto de estudio, entonces eso sí, pues nos va a traer grandes problemas. El otro problema es el problema de distribución. Aquí nos encontramos ante otra complicación de tipo organizativa, y es que no todo el trabajo teórico debe ni puede ir dentro del capítulo teórico, porque perdería su función principal, que es el ofrecer y esclarecer los fundamentos conceptuales que soportarán el análisis del objeto construido. Bueno, para el doctor Fernando Leal, el marco teórico está constituido de todos aquellos supuestos de carácter general, teóricos y empíricos, que resultan necesarios para argumentar o justificar en defensa de la pregunta de investigación, de la hipótesis de trabajo o del diseño de prueba. Estas son las tres partes indispensables y fundamentales de cualquier proyecto de investigación, y cada una de estas partes debe estar argumentativamente justificada por una combinación de supuestos teóricos y empíricos. Por un lado, los supuestos teóricos y empíricos que debemos aportar para soportar la pregunta de investigación que planteamos pueden ubicarse en el capítulo de la tesis, en el que presentamos la construcción y justificación de la situación problemática. Por su parte, aquellos supuestos teóricos con los cuales calzamos las hipótesis constituyen respuestas tentativas a la pregunta de investigación y pueden colocarse en el acápite, que en muchos programas se denomina estado de la cuestión. Bueno, ahora bien, podemos decir que para el marco teórico corresponden los supuestos teóricos relacionados con la argumentación del diseño de prueba, los cuales, en correspondencia con la estrategia metodológica de la investigación, darán lugar a los distintos resultados teóricos y empíricos a los que llegue el estudio. Bueno, una vez salvado el problema de la distribución de contenidos que no aportan directamente al marco teórico, estamos ahora sí en condiciones de afrontar el último de los problemas, el tercer problema, que es el problema de selección. En él se debe integrar nuestro marco teórico de acuerdo con el objetivo de investigación y los objetivos de estudio. De hecho, el marco teórico está compuesto exclusivamente por teorías, lo cual nos obliga a pasar primero por saber qué es una teoría. Aquí los autores Kerlinger y Lee aciertan al plantear que una teoría es un conjunto de constructos o conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Ahora bien,
Las 3 dimensiones del marco teórico que debemos tomar en cuenta, que los requerimientos y exigencias de los marcos teóricos varían. Ahora bien, las 3 dimensiones, como les digo, del marco teórico serían la histórica contextual, la conceptual y la metodológica. Estas 3 debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Porque para que de alguna forma el marco teórico se nos haga un poco más sencillo y potente, posible de poseer una estructura bien fundamental. Bueno, la dimensión histórico-contextual, por ejemplo, se trata de resaltar aquellas características fundamentales, producto de la interacción del sistema conceptual con su contexto. Ahora, en la dimensión conceptual, constituye el centro del marco teórico, su andamiaje fundamental, pues con ella se busca explicitar, clarificar y definir las diferentes dimensiones e indicadores a partir de los cuales se ha operacionalizado el objeto de estudio. Y, por último, la dimensión metodológica, que no debe confundirse con el capítulo o marco metodológico de la investigación. A medida que vamos haciendo la identificación, definición y relacionamiento de los elementos con los que operacionalizaremos el objeto de estudio, debemos ir mencionando cómo estos se pasan del plano abstracto a lo empírico. O sea, cómo los convertimos en observables que pueden ser encontrados en nuestras materialidades de estudio. De lo contrario, el marco teórico no completa su función de constituir la guía de la investigación. Bueno, y ahora, a manera ya de conclusión, es importante decir que el marco teórico constituye una de las partes fundamentales de la investigación, sobre todo porque constituye la guía y el soporte conceptual de los diferentes elementos y relaciones a investigar. En sí, se han presentado, como ya mencioné, los 3 problemas básicos, que al ser superados ayudan a construir el marco teórico. Los vuelvo a mencionar: la determinación del objeto de estudio, la distribución de los contenidos teóricos en las distintas partes de la investigación y la selección de los contenidos que deben constituir el marco teórico. Una vez que ya se logra la conformación del marco teórico, se facilita y se clarifica y se simplifica, quedando como una estructura compacta, coherente e inteligible, que funciona como guía y sostén de la investigación. De mi parte, esto sería todo. Pido disculpas por los errores cometidos a lo largo de la explicación y esperemos que sea útil la información que en estos momentos acabo de mencionar. Se despide de ustedes la maestra Sonia Edith García Ordóñez. Que pasen excelente tarde.